Bueno, quiero agradecer enormemente a la Fundación Frederick Ebert de Colombia, FESCOL, y al Fondo y al Foro Nacional Ambiental por esta invitación para estar con ustedes el día de hoy, presentarles algunas de las conclusiones más relevantes de la misión llamada Misión Rural, que su nombre oficial es Misión para la Transformación del Campo. Eh, y y también pues agradecer a todos los organizadores, digamos, celebrar la oportunidad que tengo de compartir esta mesa con el director del DNP y con el gran maestro sobre temas ambientales en Colombia, el profesor Julio Carrizosa, y además con la moderación de la directora de la Fundación Natura. Debo decir que, digamos, de las presentaciones anteriores, digamos, comparto enormemente digamos, tanto la presentación del director del DNP acerca de la relación entre deterioro ambiental y conflicto, y por otra parte la caracterización de la crisis ambiental y sus raíces profundas del profesor Carrizosa. Voy a concentrarme en algunos pocos temas de la misión pero en particular he escogido tres que me parecen importantes. Uno que tiene que ver con el tema de pobreza, que es el tema que llamamos de inclusión social. El segundo que tiene que ver con el tema ambiental directamente. Y el tercero que tiene que ver con el territorio, digamos que es un tema que está muy en el centro digamos, de la atención de la misión. Dejo de lado otros y los institucionales me voy a referir en relación en particular con los que con estos temas. Entonces yo comienzo, digamos, con las tres ideas fuerzas digamos, que definimos al puro comienzo de la misión y que sirvieron un poco de base para todos nuestros trabajos. El primero es lo que llamamos el enfoque territorial participativo. O sea, la idea de que el desarrollo rural hacia el futuro tiene que partir desde abajo para arriba, desde los territorios. Y en forma participativa. Ustedes van a ver que hay múltiples formas de participación que estamos, digamos, promoviendo, digamos, con este trabajo. El segundo es la necesidad de una visión, digamos, integral del desarrollo rural que incluya lo social, lo económico y lo ambiental, con un énfasis muy especial en que, digamos, mirado hacia adelante, esto tiene que partir de darle a los habitantes pobres del campo la oportunidad de ser agentes de desarrollo productivo, digamos, y que en la medida en que no se logre eso, y vamos a ver una gráfica que decir que eso es el principal obstáculo, digamos, aparte de los otros temas y obviamente del tema que nos ocupa el día de hoy, que es la sostenibilidad ambiental. Y lo otro que tal vez es directamente menos relacionado, bueno, tiene un elemento esencial para este foro, pero sobre el cual no voy a trabajar mucho hoy, es el tema de cómo se dan los apoyos al campo, y nuestro énfasis es que hay que darlo a través de la provisión de bienes públicos. Obviamente la sostenibilidad ambiental es uno de esos bienes públicos fundamentales, pero hay otros que no voy a referirme, digamos, por ejemplo, el tema de la infraestructura física, etcétera, que son temas esenciales para el desarrollo rural. Sobre el diagnóstico, digamos, después de las excelentes presentaciones anteriores, casi me siento con un poco de vergüenza de presentar aquí apenas unas ligeras ideas para concentrarme mucho más en las propuestas de política, pero yo diría que el tema del conflicto en el uso del suelo es uno de los temas centrales, digamos, del desarrollo rural colombiano, y que tiene tres dimensiones diferentes, digamos, el tema de la alta concentración e informalidad de la propiedad, el segundo, que es el tema de la inconsistencia entre el uso y las vocaciones del suelo, que es el tema precisamente que ha resaltado el Instituto Geográfico Agustín Coasi en sus análisis, digamos, sobre las vocaciones del suelo, y el tercero es el tema de los problemas ambientales, que nosotros, pues, básicamente decimos son tres: el tema digamos, digamos, de la falta de protección de las fuentes de agua, incluso la destrucción de muchas fuentes de agua, la excesiva erosión que existe en los suelos en Colombia y la excesiva deforestación. Aquí simplemente, pues, estos temas, digamos, ya los presentó el director de planeación, la escasísima
formalidad de la propiedad en Colombia, que es el tema de todo este sistema, digamos, de barridos prediales y catastro que va a emprender ya el Departamento Nacional de Planeación. Y digamos, que es una de las múltiples fotografías digamos, de cómo se está dando el sistema de inclusión social versus inclusión productiva, para resaltar precisamente que en el campo el tema de inclusión productiva es el tema el tema pendiente más importante. Mal que bien, digamos, a partir de la Constitución y con la expansión de los recursos asignados al gasto social, ha habido una ampliación en el acceso de la población rural a servicios sociales básicos, a educación, a salud, etcétera. Pero ha sido mucho más limitado el acceso a oportunidades económicas para esos habitantes del campo. Por lo tanto, digamos, si uno compara el mundo rural con el urbano, lo que nosotros llamamos la doble inclusión, que es la línea verde de abajo, es prácticamente inexistente en el campo, mientras que ya se logra un avance importante digamos, en las zonas urbanas de Colombia. En cambio, hay un grupo importante, digamos, que sí tiene acceso a los servicios sociales básicos, que aquí se define a través del índice de pobreza multidimensional. En el campo ha habido un avance, que es la línea roja, pero digo nuevamente no acompañado de un tema de inclusión productiva del campo. La misión definió 6 estrategias en su trabajo. La primera llamamos la de derechos sociales, la segunda es la inclusión productiva de los habitantes del campo, la tercera es la ruralidad competitiva, la cuarta es la sostenibilidad ambiental, la quinta el ordenamiento del territorio y finalmente la reforma institucional. Como digo, yo voy a referirme a 3 de estas por tiempo, que son digamos, a la segunda, a la cuarta y a la quinta. Digamos que me parece a mí que tienen que los temas centrales, el tema digamos, de cómo se ataca la pobreza en el campo, el tema de la sostenibilidad ambiental y finalmente el tema del territorio, digamos, que es común a ellos. Por lo tanto, voy a dejar de lado, digamos, algunas de los otros temas que trabajamos en la misión. Ahora, el informe de la misión ya está todo disponible porque desde mi última visita hicimos ya el lanzamiento del informe extenso y está disponible en el sitio web del Departamento Nacional de Planeación. Están todos los documentos, incluso los documentos de base que se hicieron para la materia. Entonces, vamos entonces con el tema de la inclusión productiva, para el cual nosotros utilizamos este nuevo concepto de la FAO, que se ha venido a llamar agricultura familiar, como un elemento articulador, digamos, de esa estrategia. Y ahí básicamente, digamos, el centro de todo esto es, diría yo, bueno, son 3 ideas si se quiere. Una primera idea es la integralidad de las acciones, o sea, es un poco volver al concepto clásico que decía la reforma agraria integral, digamos, si se quiere, como uno de los temas, digamos, centrales para el desarrollo rural. El segundo es el tema participativo y asociativo, o sea, cómo logra uno que los habitantes pobres participen activamente, en cierto sentido sean agentes de su desarrollo y particularmente agentes del desarrollo del territorio, digamos, donde están establecidos. Y el tercero es que las oportunidades económicas que son el centro de esta estrategia no son solamente agropecuarias, y más aún, que muchas de las nuevas oportunidades van a ser no agropecuarias, incluso muchas asociadas al buen manejo de los ecosistemas, incluso a las oportunidades que brinda, por ejemplo, el ecoturismo, digamos que es una de las oportunidades que brinda un buen manejo de los ecosistemas. Por lo tanto, no estamos hablando solamente de agricultores familiares, sino también de otras oportunidades económicas importantes. Entonces, lo primero que nosotros planteamos la necesidad de tener una comisión de diálogo sobre políticas para la agricultura familiar, que es un poco el que articule, digamos, digamos, las visiones, y después está, digamos, distintos tipos de acciones orientados a acceder a recursos productivos y a conocimiento adecuados para, digamos, para el uso, digamos, estamos en el tema de la tierra. Volveré sobre esto en la parte de ordenamiento social de la propiedad. El tema de la asistencia técnica, que nosotros el concepto que utilizamos es de acompañamiento integral, porque no solamente es tecnología agropecuaria, sino también
digamos, las habilidades empresariales y el conocimiento de mercados, que son tanto más importantes para un pequeño agricultor que cualquier otra cosa. El tercero es cómo se le apoya la comercialización, porque finalmente aquí es uno de los temas, digamos, candentes para el pequeño productor, que es el acceso a los mercados en forma apropiada, y en lo cual, digamos, hay distintas políticas de apoyo, digamos, pero una de ellas que yo veo como una de las cosas importantes hacia adelante es una política de compras públicas de alimentos, y por compras públicas hablamos compras para las escuelas, para los hospitales y también para el ejército y la policía a nivel local, que es una política que ha tenido mucho éxito en Brasil, digamos, promovemos ahí, lo cual significa, por lo demás, un cambio en los estatutos de contratación pública, porque con las normas actuales es virtualmente imposible, digamos, de llevar a cabo esa política. Después la asociatividad, digamos, que es uno de los temas centrales digamos, para que tenga éxito una estrategia de pequeños productores, los pequeños productores entrando al mercado como individuos o como familias, digamos, van a tener una tendencia una debilidad, digamos, en su capacidad de negociación, por lo tanto es su capacidad para asociarse y negociar conjuntamente, incluso para hacer toda la cadena hacia adelante, ¿no? Pero también eventualmente asociarse con empresarios, en fin, para hacer digamos, actividades productivas importantes. El tema del acceso al crédito, el tema del apoyo a la pesca, a la acuicultura sostenibles, digamos, para los habitantes del estas políticas, debo decir que tienen dos entidades que nosotros propusimos y que el gobierno acogió con algunas variantes, digamos, que fueron incluidas en el plan de desarrollo, que es la idea de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, que son las dos agencias que nosotros propusimos, además con una filosofía clara de que primero que había que liquidar el INCODER, digamos, que no ha sido una entidad muy exitosa, por una parte, pero por otra parte quitarle la ejecución de los programas directos para la agricultura familiar al Ministerio de Agricultura. Digamos, concentrar al Ministerio de Agricultura en políticas y unas agencias especiales encargadas de la ejecución de los programas concretos. Digamos que ha sido una gran distorsión en el funcionamiento del Ministerio de Agricultura en los últimos 15 o 20 años. Por lo tanto, esas reformas que fueron acogidas y esperamos que estas dos nuevas entidades, digamos, entren a funcionar rápidamente. Nosotros también propusimos una política de cómo manejar el tema de asistencia técnica o acompañamiento integral y el gobierno decidió darle esa facultad a la Agencia de Desarrollo Rural, digamos que es una alternativa, pues de pronto no tan óptima, pero me parece que es una forma interesante, dado que no existían facultades específicas en esa materia. Pero fuera de esto existen unas oportunidades interesantes no agropecuarias y que nosotros decimos que tiene que ser un objeto central de atención coordinado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que debe tener una política específica para promover actividades artesanales, actividades en materia de turismo rural, digamos, para los habitantes del campo. Y también debo decir aquí un tema de contratación pública, digamos, uno decir, cualquier obra pública, digamos, ya sea de vivienda, de acueducto, de mantenimiento de vías en el campo colombiano, debe hacerse fundamentalmente con mano de obra local, incluso con mecanismos asociativos, por ejemplo, el sistema de camineros que ha utilizado históricamente la Federación de Cafeteros para el mantenimiento de vías, posiblemente el sistema más barato de mantenimiento de vías, que además utiliza obra local en forma asociativa. Bueno, en materia de sostenibilidad ambiental, digamos, comenzamos con la obsesión con el tema del agua, que es tal vez un país que ha sido históricamente rico en agua, pero también un país que ha sido depredador de sus fuentes de agua. Por lo tanto, cómo, digamos, volcar una gran política, digamos, hacia digamos, el mejor manejo del agua. Entonces, para eso nosotros comenzamos con una propuesta, digamos, de incrementar sustancialmente, o sea, estamos hablando de unas 20 veces, digamos, de las tasas de uso de agua. Primero, para que haya conciencia de que el agua cuesta, pero además para que existan los recursos que permitan precisamente financiar unos programas para hacer una buena defensa de las fuentes de agua.
Entonces, y en el caso particular del sector agropecuario, porque digamos, estas tasas de uso de agua también van a ser incluso mayoritariamente urbanas, digamos, porque es un gran uso digamos, del agua, las que se recauden en el sector rural deben ser destinados al propio sector agropecuario, o sea, al sostenimiento, digamos, de sus diferentes ecosistemas. Y para ello, digamos, el mecanismo que proponemos es una expansión ambiciosa del pago por servicios ambientales, ¿no es cierto? Con un programa específico del pago por conservar, que dicho sea, esto es una oportunidad económica nueva para los habitantes pobres del campo, ¿no es cierto? Digamos que sería una fuente de empleo específico, digamos, relacionado con estas tareas. Tercer lugar, hacemos un gran énfasis sobre el tema del conocimiento de los acuíferos. El conocimiento de los acuíferos, digamos, es un conocimiento muy incompleto todavía en Colombia, muy importante porque estamos comenzando a explotar los acuíferos y quizá a sobreexplotar en algunas regiones los acuíferos. Por lo tanto, este es un tema, digamos, central que además involucra a las entidades de investigación, digamos, del Sistema Nacional Ambiental para que haya, digamos, un buen conocimiento de este tema. Después están, digamos, el tema de las formas de explotación, las formas digamos, para que haya un uso mucho más razonable, digamos, digamos, de insumos que sean amigables con el medio ambiente. Y bueno, en quinto lugar, el tema de la deforestación, donde proponemos claramente que el gobierno adopte una meta de deforestación cero en el año 2030, o sea, gradualmente movernos hacia eso, hacia esa meta, que lo que implica también es un cierre definitivo de la frontera agraria, pero además de una redistribución de la área explotada existente, incluso porque mirado hacia adelante, de pronto lo que hay que hacer es más bien aumentar el área boscosa de Colombia, digamos, después de alcanzar la cero deforestación, es volver a revertir esa tendencia, lo cual significa que hay que hacer un uso mucho más eficiente. Sobre todo hay que hacer un uso mucho más eficiente de las áreas ganaderas, que son digamos, las grandes, digamos, en materia de extensión, y donde el uso, digamos, desde el punto de vista ecosistémico es malo, y incluso desde el punto de vista económico mirado a largo plazo. ¿No es cierto? Si uno piensa digamos, en técnicas silvopastoriles, podría ser una actividad que es mucho más amigable con el medio ambiente, en términos, digamos, de mantenimiento de bosques, por una parte, y de protección del agua, pero además incluso más productiva en términos económicos. Por lo tanto, digamos, es uno de esos casos particulares en los cuales se puede hacer una mejora que es económicamente importante y ambientalmente igualmente. Y después está el tema, pues, de la delimitación ya definitiva de las zonas de desarrollo de reserva forestal, donde hay un gran caos en Colombia, todavía, digamos, para digamos, que haya una defensa efectiva de lo que se declare como zona de reserva forestal. Y que está acompañado además con una política de aprovechamiento forestal sostenible. En materia de páramos y humedales, nosotros no vamos por la política radical de prohibir toda actividad de alto impacto. Esto es particularmente cierto en la decisión que ya tomó la Corte Constitucional en materia de minería, que sé que va a generar algunos conflictos para Colombia, pero que es importante, digamos, establecer, digamos, el punto de vista, digamos, de sostenibilidad, dada la importancia de los páramos y los humedales dentro del sistema de aguas. Después, bueno, digamos, hay otros temas, pero digamos, por el uso del tiempo, déjenme terminar con estas ideas sobre ordenamiento y desarrollo territorial, que nosotros las definimos en tres: el ordenamiento ambiental, el ordenamiento social y el ordenamiento económico digamos, del territorio. Entonces, en materia de ordenamiento ambiental, digamos, como continuación de lo anterior, hablamos de la delimitación de páramos, humedales y los cuerpos de agua como prioridad en materia de ordenamiento territorial, realmente consistente con las visiones que acabo de presentar, y finalizar la formulación de planes de ordenamiento y manejo de cuencas, digamos, que hacen parte, digamos, de esta política que también nos presentó el director del Departamento Nacional de Planeación. En materia de ordenamiento social de la propiedad, digamos, hay si se quiere, el tema de acceso a la tierra para los pequeños productores, que será un tema
digamos, importante, digamos, de dónde van a provenir las tierras. En algunos casos puede ser de, digamos, de la recuperación de áreas de tierras que han sido apropiadas en forma ilícita. Ese es un tema, pero nosotros no tanto, diría yo, pero algunos se puede hacer todavía de baldíos de la nación, pero uno de los grandes problemas que existe es que la nación no sabe cuánta tierra posee. ¿Okay? Por el gran caos, digamos, en tema de la forma como se han dado la ocupación del territorio y digamos, la apropiación efectiva sin mecanismos legales. Entonces, por eso la política está estricta, digamos, del barrido predial no solamente es una política de protección al pequeño productor que hoy en día no tiene un título como tal, sino incluso de un conocimiento de cuáles son áreas que todavía son propiedad de la nación, es decir, son baldíos, porque eso hoy en día, digo, no se conoce. En todo caso, nuestra visión es que muy posiblemente, y sobre todo en ciertas partes del territorio, esta política va a exigir compra de tierras para redistribuir. Digamos que esto no se va a subsanar como se ha pensado, digamos, en forma gratis prácticamente, digamos, sino que va a ser necesario recuperar. ¿Cierto? Por ejemplo, un área, en algunas áreas de fuerte conflicto, como puede ser Monte de María, posiblemente hay que comprar tierra para redistribuir, porque de otra manera es difícil pensar que existen las áreas para satisfacer la demanda, digamos, de tierras que existe en esa región. Debo decir que, digamos, entonces este tema, digamos, de la redistribución por una parte, pero también digamos, de una política que, digamos, de un saneamiento absoluto es absolutamente esencial. Debo decir que en cualquier caso nuestra visión es que el desarrollo de la agricultura familiar no es incompatible con el mantenimiento de una agricultura empresarial dinámica, más aún que puede darle muchas oportunidades también a los pequeños productores en asociación con ellos. Por lo tanto, la visión de la misión siempre fue digamos, de una defensa de todos los elementos. Por eso estoy muy interesado en escuchar lo que viene en materia de discusión de la ley de CIDRES. Debo decir que en la ley 160 de 1993, de mi autoría como ministro de Agricultura, debo decir, yo tengo el honor también de haber tenido la ley 101 y la ley 99. ¿No es cierto? La ley 99, pues, cara para para el sector ambiental. Con el doctor Manuel Rodríguez tuvimos el honor de ser quienes, por el gobierno, digamos, tuvimos que tramitar aquella ley. En todo caso, digamos, terminaría, digamos, con, digamos, de que es posible, digamos, y en cierta parte del territorio hay que hacer un desarrollo empresarial mucho más dinámico, y eso posiblemente una contribución del sector empresarial. En la ley 160, por eso creamos la figura de las zonas de desarrollo empresarial al lado digamos, de las zonas de reserva campesina. Eran dos figuras diferentes, de las cuales las zonas de reserva campesina fueron desarrolladas, pero las zonas de desarrollo empresarial no lo fueron. Entonces, digamos, por eso digo, espero el debate siguiente. Y uno, por último, digamos, el ordenamiento productivo tiene que ver un poco con cómo el tema productivo entra en los planes de ordenamiento territorial, tema al cual ya se refirió el director del Departamento Nacional de Planeación, pero digamos, de otras cosas importantes como nuestra visión de que hay que hacer un uso mucho más activo del impuesto predial en zonas rurales, incluso con una... digamos, para promover el buen uso del suelo, digamos que es un tema importante, y en algunos casos hacer incluso lo que se hace a nivel urbano, en donde los lotes de engorde, por ejemplo, tienen un predio, un impuesto predial más alto. Lo mismo debe ocurrir en las zonas rurales, donde no se explota la tierra, incluso cerca de las vías de comunicación, que es un fenómeno bastante importante en Colombia, debería haber un recargo del impuesto predial, digamos, porque, digamos, ahí básicamente se compra propiedad para la valorización. Eso debe tener un costo para quienes decidan hacer eso y para que decidan no hacer un uso, digamos, económico digamos, de eso. Entonces, por eso hay una propuesta específica sobre impuestos prediales. Y finalmente, digamos, una de las grandes decisiones que ha funcionado bastante bien en el sistema del Ministerio de Agricultura es la UPRA, la unidad de planeación del sector agropecuario.
Entonces nosotros le damos algunas funciones muy importantes en materia de ordenamiento económico de la propiedad, porque creemos que allí hay una posibilidad interesante de ver cómo se articula precisamente la vocación del suelo con los usos económicos que se hacen. Bueno, muchísimas gracias.